Buen día traders, habla Nino Di Russo y es miércoles 14 de febrero del 2024, son las 5:24 am en Chandler, Phoenix, Arizona, 9:24 en Buenos Aires, faltan 2 horas 6 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer en el que la volatilidad subió el 13,78% y después de notarse el efecto que habíamos descrito durante tanto tiempo de los mínimos de la volatilidad siempre en aumento, instalado arriba de la SMA de 50, en lo que termina siempre con la búsqueda de un rounded bottom breakout y finalmente la explosión alcista que hizo ayer. La suba del 13,78 la instaló en 15,85, es un valor ya de incertidumbre con el MACD en ascenso. No obstante, el put call ratio se instaló en un valor de 0,89, que por ahora es un valor de mercado en alza. Por otro lado, fíjense los índices más importantes, comenzando con SPY en una jornada con muchísimo volumen, como fue en el día de ayer. Hubo una caída que abrió con un gap up. Recuerden, los gap ups y gap downs con el tiempo se cierran, pero en definitiva la apertura fue con un gap down con extremo volumen. Se viene el cruce del MACD. Asimismo, fíjense que el DMI del ascenso es el que está perdiendo el control, con lo cual es un dato más que llamativo, un doji en una caída correctiva debajo de la EMA 8. Vamos a ver cómo continúa esto en el curso de la semana. Esta semana no tiene muchos datos macroeconómicos, pero sí muchas empresas que presentan sus resultados, entre ellos algunos espectaculares como anoche Lyft. Por eso es que eso puede hacer el lifting del mercado, valga la redundancia, de los precios. En el caso del Nasdaq, hizo un doji, cerró claramente debajo de la EMA 8 con muchísimo volumen. El cruce del MACD, que lo que anuncia es nada bueno. La misma historia con respecto al DMI del ascenso que acaba de perder el control. En el caso de las empresas industriales, claramente cerró debajo de EMA 8 con muchísimo volumen. Se viene el cruce del MACD y al igual que Russell 2000, también una jornada de caídas con muchísimo volumen. Se viene el cruce del MACD también, cerró debajo de la EMA 8 y apoyándose directamente sobre la SMA de 50. En el caso de los commodities más relevantes, comenzando con el petróleo, ayer subió el 0,75%, mientras que esta mañana los futuros operan en alza 0,19% en $78,02 el barril. El impacto que indirectamente esto tiene sobre el rendimiento de los bonos es astronómico. Fíjense ayer el repunte del rendimiento de los bonos, que es preocupante. Subió el 3,45% y se instaló en 43,16, lo que de alguna manera, con el dato de inflación, que no fue bueno ayer, de alguna forma genera dudas sobre cuál va a ser la próxima conducta de la Reserva Federal en cuanto al programa de baja de tasas. Por otro lado, en cuanto a la valorización del dólar respecto de otras monedas, ayer subió el 0,79% y fíjense que se está acercando a una cúspide, lo cual le quita competitividad al dólar con respecto a otras monedas para lo que es el comercio exterior. Los bancos regionales, por otro lado, ayer bajaron el 4,23% y se instalaron claramente debajo de la SMA de 50 de la EMA 8 en lo que es una falla típica de Blue Ice. Los metales preciosos relevantes, comenzando con el oro, ayer 1,38 abajo, cerró claramente debajo de la EMA 8 de la SMA de 50, que ya empezó a curvarse. Y por otro lado tenemos a la plata, el otro metal precioso relevante, que en baja cerró 2,7% abajo. Todo esto mientras las monedas cripto, concretamente Bitcoin, de parabienes, esta mañana 4,03% arriba, cotizando a $51.735, mientras que Ethereum, la otra criptomoneda relevante, opera en alza 4,14 en $2.750 y superando el máximo del mes de enero. En el contexto de esta suba, veamos qué es lo que está pasando con las empresas argentinas más relevantes, Grupo Galicia, con una suba del 0,62% en un día en el que se publica el índice de inflación, debajo de la EMA 8. Vamos a ver si se queda en ese valor o continúa la caída. En el caso de YPF, cerró debajo de la SMA de 50 y de la EMA 8 con una baja del 0,48%, mientras que los unicornios más famosos, empezando con Mercado Libre, unos 56 abajo, claramente debajo de la EMA 8, arriba de la SMA de 50, y Globant, el otro unicornio argentino relevante, claramente con un doji, cerró debajo de la SMA de 50, iniciando una falla de Blue Ice.
En el caso de las empresas que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon, que cerró debajo de la EMA 8 con una baja del 2,15, mientras Meta se apoyó sobre la EMA 8 con una baja del 1,87%, mientras que Microsoft cerró debajo de la EMA 8 con una baja del 2,15, y Netflix, que encantó a los inversores hace 2 semanas, bajó el 0,6 y también rompió la EMA 8. Esto ocurre con Google también, debajo de la EMA 8 con un doji, después de haber repuntado tras los rebalones de la semana pasada, y Apple, que viene también patinando hace rato, 1,13 abajo, cerró debajo de la EMA 8 buscando soporte en la SMA de 200. Asimismo, tenemos a Tesla, el gigante de los autos eléctricos, que ayer cerró en baja 2,18% y está empezando a hacer un peligroso patrón de letra H, así que es un patrón bajista. Este relief rally se está agotando aparentemente, veremos cómo continúa en los días venideros. Por otro lado tenemos a Lucid, los autos eléctricos de lujo, que ayer bajaron 7,52 y quedaron debajo de la EMA 8, al tiempo que NIO, los autos eléctricos de capital chino, bajaron el 6,25% cerrando debajo de la EMA 8. Por otro lado, tenemos entre los papeles que miramos habitualmente a Soxel, el ETF apalancado 3-1 de los microchips, 5,9% abajo, cerrando de una debajo de la EMA 8, lo cual augura más bajas. Fíjense también el movimiento del MACD con rumbo descendente, y además tenemos claramente una divergencia bajista, así que es muy probable que vaya a buscar a la SMA de 50. Desde el punto de vista de la semana, fíjense que la corrección no es demasiado importante, pero continúa arriba de la EMA 8, con lo cual por ahora continúa con bastante fortaleza. El ETF de innovación de Cathie Woods, ARK, cerró también debajo de la SMA de 50 y debajo de la EMA 8 con una baja del 5,6%, mientras que el ABU, el ETF de las biotecnológicas, cerró abajo 14,28, apoyándose en la SMA de 50, y finalmente Macy's, los famosos department stores, 3,17 abajo, pero encontrando soporte en la SMA de 50. Esta mañana arrancan los futuros de Asia y de Europa con resultados mixtos. Sin embargo, la volatilidad está en baja, la futura al menos en el 1,83%. Fíjense que T21-22 está muy cerca de hacer un estatus de mercado completamente sobrevendido. Veremos si eso le asegura alguna suerte de relief rally, mientras que el Nasdaq está arriba a 114 puntos, apoyado sobre el volatility stop. De todas maneras, está haciendo el esfuerzo por entrar en la trampa de la EMA 3 a la EMA 8 debajo de la EMA 8. El RSI Stochastic todavía está en ciclo correctivo y en la semana recién comienza el ciclo correctivo, así que veremos cuán potente es esta presión para lograr una corrección bajista más importante. Desde el punto de vista técnico, en la semana lo que vemos es la vela, en todo caso atrapada en la trampa del EMA 3 a la EMA 8, que como sabemos, lo más probable es que exista un nuevo breakout alcista en tanto y en cuanto no rompa la EMA 8 y el volatility stop. Cosa que sí pasó ayer con el Nasdaq durante la excursión bajista que hizo. En el caso de Standard Poor's, 23 puntos abajo, mismos comentarios que hiciéramos sobre el Nasdaq, que está apoyado todavía en el Volatility Stop y el Trendinator, pero fíjense, tenemos un dipio modo de caída, el RSI Stochastic igual, hay una divergencia bajista, el RSI Stochastic de la semana iniciando el ciclo correctivo. Desde el punto de vista técnico, por ahora no tiene mayores consecuencias, porque en todo caso la vela está entrando en la trampa del EMA 3 a la EMA 8. Por otro lado, tenemos a Russell 2000, 23 puntos arriba, por los pelos arriba del Trendinator, pero debajo del Volatility Stop. Está en un patrón muy débil, aún en un squeeze. En la semana está haciendo el esfuerzo por iniciar un ciclo alcista, tratando de mantenerse en la trampa del EMA 3 a la EMA 8. Finalmente, el futuro de las industriales, Dow Jones, muy frágil debajo del Volatility Stop, debajo del Trendinator, en un patrón de falla, con el RSI Stochastic todavía con rumbo sur en la semana igual. Desde el punto de vista técnico, todavía sin mayores consecuencias, porque en la semana la vela está entrampada en la EMA 3 a la EMA 8, con lo cual tiene chances todavía para hacer un breakout alcista.
En cuanto a los datos económicos que se publican en el día de hoy, básicamente es muy poco y se concentra en lo que es las estadísticas de petróleo y me refiero a los inventarios concretamente y un dato relevante para Argentina se publica el IPC argentino, así que veremos cuánto da. En el día de mañana, jueves, lo que veremos son las ventas minoristas, el índice manufacturero de Filadelfia, el subsidio al desempleo y finalmente el viernes el IPP, que es el índice de precios al productor. Continúa la earnings season esta semana con abundantes empresas, algunas con enormes sorpresas como fue Lyft ayer, sorpresa para bien por los resultados muy premiados por los inversores. En el caso del día de hoy tendremos antes de la apertura Barrick, a Sony, a Kraft Heinz de lo que es industria alimenticia, Generac, Williams, Sunoco de lo que es servicios de la industria petrolera, Martin Marietta de lo que es contrato de la defensa aeroespacial, a Twilio, Cisco en el aftermarket que va a afectar al panel de Soxele. Después tenemos Fastly, HubSpot, a Upwork, QuantumScape. En el día de mañana veremos en indumentaria a Crocs, también a John Deere, que afecta al panel de las industriales, a Yeti. Entre las más relevantes también tendremos a Shake Shack, de lo que es cadena de restaurantes de comidas rápidas, lo mismo con Wendy's. Interdigital en el aftermarket tendremos apuestas con DraftKings, Coinbase, que es el broker de criptos más importante, después a Roku, de Trade Desk, después veremos DoorDash, Toast, OpenDoor, entre las más relevantes. El día viernes veremos a Air Canada, Cinemark, entre las más importantes. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.